Los arquitectos del apocalipsis, los que financiaron el fin del mundo. Aethel Corp es un conglomerado multinacional y planetario, con tentáculos en absolutamente todos los sectores estratégicos. División farmacéutica y genética. Creadores de curas milagrosas, pero también de los virus y mutágenos más letales, en laboratorios de máxima seguridad. Complejo militar, industrial, diseñadores y principales proveedores de armamento pesado, naves de combate y sistemas de defensa. Logística y telecomunicaciones, controlan el software, las comunicaciones hiperespaciales y la infraestructura de naves coloniales y mineras como el Arca. Los arquitectos del apocalipsis terrestre. Aethel Corp no apretó el botón que destruyó la Tierra, pero ellos construyeron el botón. Lo vendieron y financiaron el conflicto, el negocio del fin del mundo. Encontraron la mayor fuente de riqueza en la decadencia de la Tierra. Alimentaron las tensiones globales, vendiendo armas de destrucción masiva a bandos contrarios, llevando al planeta directo a una guerra nuclear devastadora. Entre cenizas de campos de batalla, mercantilizaron la extinción. Mientras el mundo se quemaba abajo, Aethel Corp se hacía multimillonaria vendiendo la única salvación. Pasajes a bordo de naves como el Arca, trajes de soporte vital y la falsa promesa de un nuevo comienzo en las estrellas. Destruyeron el hogar de la humanidad para venderles el escape. El protocolo Caronte. Lejos de las leyes de la Tierra, en el vacío del espacio, la corporación perdió el poco escrúpulo que le quedaba. Capitalismo salvaje e inhumano. Para ellos, la tripulación, y sobre todo los mineros contratados, no son personal, son recursos descartables. El espacio como laboratorio. Utilizan los sectores más profundos y aislados del universo, para experimentar con virus y alteraciones genéticas en secreto. Usando a los trabajadores de los sectores bajos como ratas de laboratorio, sin que nadie se entere. Los golpes violentos y los arañazos metálicos continuaban resonando con fuerza al otro lado de la compuerta principal. La horda seguía allí, ensañada con el titanio. Son letales pero predecibles. Unos estúpidos malditos hambrientos, susurró Marcus mirando de reojo la puerta principal. Toda la masa se concentró ahí fuera. Por eso no vamos a salir por donde vinimos, sentenció el general Vargas, señalando una escotilla hidráulica más pequeña en la parte trasera del módulo. Saldremos por la retaguardia. Pero no les voy a mentir, lo que viene a partir de ahora va a ser un infierno. Revisen su munición y cuenten cada cartucho. No podemos permitirnos fallar un solo tiro. El grupo comenzó a verificar los cargadores en un silencio tenso, roto solo por el chasquido metálico de las armas. Marcus extrajo el cargador de su rifle de asalto, comprobando el peso antes de volver a encajarlo con un golpe seco. Le quedaban 4 cargadores completos de munición de alta velocidad en el chaleco y un par de granadas de fragmentación táctica sujetas al arnés. Rey, con la meticulosidad de un cirujano, alineó sobre la mesa 3 células de energía de repuesto para su armamento de precisión, asegurándose de que los indicadores brillaran en verde fosforescente al 100% de capacidad. El novato, con las manos aún temblorosas, revisaba los cartuchos de su escopeta táctica. Llevaba una bandolera cruzada al pecho con 12 cartuchos pesados de fragmentación, suficientes para destrozar blindajes si lograba mantener el pulso firme. El purificador, por su parte, le dio un par de golpecitos al manómetro de su lanzallamas, confirmando que el tanque trasero de combustible espeso estaba lleno y bajo la presión óptima para escupir fuego ráfaga tras ráfaga. De munición y pertrechos estaban bien. Iban fuertemente armados para resistir el asalto, pero todos sabían que en el pasillo las balas se evaporaban en segundos. No podían permitirse fallar un solo tiro. El general se volvió hacia el mapa holográfico. Nos vamos a dividir en 2 células tácticas para maximizar las posibilidades, dijo Vargas. Marcus, tú eres el eje de la primera fase. Si no hackeas la inteligencia artificial que controla los accesos principales del reactor, jamás podremos soltar los tanques de enfriamiento. Pero hay algo más.
El sistema de evacuación automática está bloqueado por un protocolo de seguridad que se activó desde los niveles superiores de la corporación. Si no logras burlar ese maldito código e invalidar la IA, las cápsulas de escape no se van a liberar. Nos quedaremos atrapados aquí arriba cuando todo vuele en pedazos. Rey, tú vas con él. Eres sus ojos y su escudo mientras él tenga los dedos en la consola. Entendido, dijo Rey. Ajustado la correa de su rifle con movimientos mecánicos y precisos. Marcus, por su parte, asintió con determinación, consciente de que la vida de todos dependía de sus habilidades informáticas. ¿Y el resto?, preguntó Marcus. Vargas miró al soldado purificador. Su armadura estaba chamuscada y una mancha de sangre pastosa empapaba el vendaje improvisado de su costado. Estaba de pie por pura adrenalina, pero no aguantaría una carrera larga. Alguien con potencia de fuego tiene que quedarse aquí para defender este módulo, explicó Vargas. Si las criaturas logran colar una brecha por los conductos, los civiles heridos que dejamos atrás estarán indefensos. Tú te quedas, soldado. Mantén ese lanzallamas listo. Entendido, general, asintió el purificador con voz ronca. Eso nos deja a mí y al novato para el segundo grupo, continuó Vargas. Abriremos el flanco izquierdo. Yo voy con ustedes, general. Iré con el novato, intervino Kyle. Intentó sonar útil, pero su voz salió en un tono plano, demasiado calmado para el caos que los rodeaba. Conozco bien los planos de esta sección de la nave. Les serviré más en el pasillo que encerrado aquí como una rata. Mientras hablaba, no miraba a Vargas a los ojos. Tenía la vista clavada en un rincón oscuro del techo, ladeando la cabeza ligeramente como si estuviera sintonizando una frecuencia de radio o escuchando un murmullo que nadie más podía oír. Se rascó el dorso de la mano de forma compulsiva, dejando unos surcos rojos en la piel. Vargas lo midió con la mirada. Había algo profundamente extraño en el comportamiento de Kyle, una desconexión inquietante que iba más allá del simple miedo, pero el general terminó asintiendo con frialdad por la falta de tiempo. Al menos sería un par de ojos más. El novato, por su parte, aferró su arma, temblando al saber que le tocaba avanzar hacia la oscuridad. Antes de poner la mano en el panel de la escotilla, Vargas se volvió hacia todos con gesto severo. Quiero los comunicadores encendidos. Mantengan el canal de radio abierto en todo momento. No importa lo que escuchen o el ruido que haya en el pasillo, no corten la transmisión. Necesito saber que siguen respirando. Rey, va a ser difícil ahí fuera. Si las cosas se complican, no miren atrás. Rey dio un paso hacia la compuerta con la mirada fija en la oscuridad que los esperaba del otro lado. No había una pizca de duda en su rostro. La belleza de sus facciones finas se endureció con la pura determinación de una guerrera. Nunca le he tenido miedo a la muerte, general, respondió Rey con una voz gélida que erizó la piel del novato. ¿Y si esos bichos tienen tanta hambre? Van a comer plomo y fuego. Que empiece la cacería. Vargas golpeó el interruptor. La escotilla trasera se abrió de par en par con un siseo neumático, revelando la boca oscura del pasillo secundario. La compuerta trasera se selló a sus espaldas con un pesado quejido neumático. Los pasillos secundarios del arca eran pasadizos angostos, túneles de metal frío que parecían cerrarse sobre ellos a cada paso. La atmósfera allí dentro era sofocante, cargada con un hedor rancio a ozono quemado y a algo orgánico que se estaba pudriendo en las sombras. No había luz constante, solo el parpadeo agónico e intermitente de los fluorescentes de emergencia, que proyectaban destellos moribundos de un tono amarillento y violáceo. Cada segundo de parpadeo dejaba al grupo sumido en una negrura absoluta, obligándolos a confiar en las linternas tácticas acopladas a sus rifles. Los haces de luz blanca cortaban la penumbra, revelando las cicatrices del desastre. Cables pelados que colgaban del techo escupiendo chispas.
tuberías rotas que goteaban un líquido denso sobre el suelo y profundos surcos de garras que habían desgarrado las placas de titanio de las paredes como si fueran de papel. Avanzar por ahí era caminar sobre un campo de minas invisible. El eco de sus propias botas militares contra el suelo enrejado sonaba ensordecedor en el silencio sepulcral de la nave. Aquel laberinto oscuro devoraba la luz y distorsionaba los sonidos. Sabían que a la vuelta de cualquier esquina ciega, ocultos en los conductos de ventilación que crujían sobre sus cabezas, los biomorfos esperaban el menor descuido. Dependían por completo del mapa tridimensional que Rey había cargado en sus muñequeras para no perderse en ese pozo de sombras antes de llegar a sus respectivos objetivos. La distancia entre los dos grupos comenzó a ensancharse a medida que se adentraban en las bifurcaciones del corredor. El novato caminaba con el rifle al hombro, apuntando su linterna hacia el techo y las esquinas oscuras. A su lado, él avanzaba con un andar errático, arrastrando ligeramente los pies. Al principio, el novato pensó que eran simples nervios. Cualquiera estaría aterrado en un matadero como este. Pero el comportamiento de Kyle empezó a volverse demasiado extraño. Kyle caminaba con la cabeza ladeada, frotándose el cuero cabelludo con una insistencia frenética, casi violenta, como si intentara callar un zumbido molesto dentro de su cráneo. De pronto, se detenía en seco. Miraba hacia los conductos de ventilación oscuros del techo y dejaba escapar una risita ahogada. Un siseo sutil y carente de toda gracia que cortaba el silencio del pasillo de una forma perturbadora. ¿Se encuentra bien, señor?, susurró el novato, bajando un poco el arma y mirándolo de reojo. Kyle no respondió de inmediato. Se quedó fijo, con los ojos muy abiertos, reflejando el destello parpadeante de los fluorescentes, antes de girarse lentamente hacia el muchacho. En su rostro se dibujaba una sonrisa forzada, vacía. No me dieron armas, soltó Kyle en un susurro sibilante, rompiéndose a reír otra vez de esa manera extraña. Qué curioso, ¿verdad? Es muy curioso. Rey tiene armas, Marcus tiene armas, el general tiene armas. Todos tienen algo para defenderse de lo que grita en la oscuridad. ¿Por qué no me dieron armas a mí? Yo no tengo armas. El novato lo miró con lástima. En su inexperiencia como recluta recién asignado a la vanguardia, el chico jamás había lidiado con el colapso psicológico de un civil en una zona de guerra. No tenía la menor idea de cómo procesaba la mente humana un trauma de tal magnitud, ni sabía qué causaba esos extraños tics o el comportamiento errático de los hombres que pasaban demasiado tiempo confinados en el espacio profundo. Para él, Gale era simplemente un pobre hombre que había quebrado bajo la tremenda presión del ataque y la brutal explosión que acababan de sufrir. Estaba sufriendo una crisis nerviosa severa y nada más. «Tranquilo, viejo, baje la voz», le dijo el novato en un tono falsamente seguro, intentando calmarlo como quien habla con un niño asustado. «Todo va a salir bien, no se preocupe por eso», buscando una forma de tranquilizar al hombre y de que se sintiera seguro para poder seguir avanzando hacia las torres residenciales. El novato soltó una mano de su fusil y buscó en su propio equipo. Desenganchó de su arnés una pieza de acero oscuro y pesado. «Tome», dijo el novato, extendiéndole el objeto. «Es mi cuchillo táctico de reserva. Tiene el sello de la Guardia de Hierro grabado en el mango. Quédeselo. Con esto se sentirá mejor». Kyle bajó la mirada hacia la hoja afilada. Sus dedos temblorosos rodearon el mango de metal, acariciando el grabado de la Guardia. Su risita cesó de golpe, reemplazada por una mirada fija, magnética y oscura sobre el filo que acababa de recibir. «El filo corta el ruido», murmuró Kyle en un tono casi inaudible, guardando el arma con un movimiento rápido mientras volvía a mirar hacia la negrura del pasillo. Kyle guardó el cuchillo táctico de la Guardia de Hierro en su cinturón, pero sus dedos seguían tamborileando frenéticamente contra el metal del mango.
El novato reanudó la marcha a paso lento, tratando de mantener la linterna firme hacia el frente, pero el silencio del pasillo no duró mucho. No he dormido. Soltó Kyle de repente con una voz arrastrada rompiendo la quietud. Ya no sé cuántos días van. 4, tal vez 5. El insomnio te hace esto, ¿sabes? Te seca el cerebro. Cierro los ojos y las luces de los pasillos siguen parpadeando dentro de mis párpados. No se apagan. Nunca se apagan. El novato intentó mantener la calma, acelerando un poco el paso. El cansancio nos está jugando una mala pasada a todos, señor. En cuanto salgamos de esta, la doctora le dará algo para dormir. No es el cansancio, siseó Kyle, deteniéndose en seco una vez más. Su mirada se volvió paranoica, esquiva, escaneando las sombras del pasillo con terror. Nos están mirando. ¿No los notas? Están en las paredes, detrás de las rejillas, contándonos los pasos. Nos trajeron aquí a propósito. El general. El general sabe algo. Todos ocultan algo. Nos quieren dejar morir aquí dentro para quedarse con el aire. Nadie nos quiere dejar morir, viejo, dijo el novato, cuyo tono de voz empezaba a perder la paciencia y a llenarse de una genuina incomodidad. El general Vargas nos está sacando de aquí. Camine, por favor. Kyle parpadeó repetidamente. De pronto, la paranoia de su rostro se borró, reemplazada por una expresión de absoluta vacuidad, como si su mente se hubiera borrado por completo. Miró al novato con desconcierto, luego miró el pasillo a su alrededor y finalmente sus propias manos. ¿Dónde estamos?, preguntó Kyle con una voz infantil y desorientada. Hace un momento yo estaba en la sala segura. Estaba con la doctora. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué es este lugar? Se me borró todo otra vez. Me faltan pedazos de tiempo, muchacho. Las horas se me escapan por los dedos. El novato se le quedó mirando, ahora sí verdaderamente asustado. Ese cambio tan brusco, esa pérdida temporal de la memoria combinada con el insomnio y las sospechas delirantes, no se parecía a ninguna crisis nerviosa que hubiera visto antes. Señor Kyle, usted me acompaña a mí. Vamos hacia las torres residenciales, explicó el novato. No, gritó Gael, dando un violento paso atrás. Su rostro se deformó en una mueca de puro pánico. No aguantó más. Las piernas le temblaron tanto que se dejó caer pesadamente contra la pared de metal frío, deslizándose hacia abajo hasta quedar sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el titanio. Ahí mismo encogió las piernas y se abrazó las rodillas, hundiéndose en una posición fetal forzada y patética en mitad del pasillo oscuro. Comenzó a balancearse lentamente, devorado por la lástima de sí mismo. Se veía tan pequeño, tan miserable. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas, mezclándose con el sudor sucio. «No dejes que me atrape», gimió con un hilo de voz, una súplica rota que daba lástima escuchar. «Soy un buen hombre. Yo no merecía terminar en este agujero. Nadie viene a salvarnos. Nadie». El novato se le quedó mirando con una profunda compasión. Ver a un hombre adulto reducido a ese estado de indefensión, llorando y acurrucado contra la pared como un niño abandonado, le partió el alma. Dejó caer el rifle un momento, sostenido por la correa, y se agachó con cuidado frente a él. «Señor Kyle, por favor, déjeme ayudarlo», le dijo el novato con suavidad, extendiendo una mano con cautela. «Vamos a salir de aquí, se lo prometo. Regresemos con el general». Pero en cuanto la mano del soldado rozó su hombro, algo se rompió definitivamente dentro de la mente de Kyle. Sus ojos, inyectados en sangre, se abrieron de par en par con un terror salvaje. «No me toques», gritó soltando un alarido histérico. Con una fuerza desesperada nacida del puro pánico, Kyle golpeó en el pecho al novato, se impulsó contra la pared, se puso en pie de un salto
y empezó a correr a toda velocidad por el pasillo oscuro, directo hacia la negrura del sector que conducía al módulo infantil. Sus pasos desesperados resonaron en el metal hasta que el eco y las sombras se lo tragaron por completo. «Kyle, espere, vuelva aquí», gritó el novato. Pero ya era tarde. El chico se quedó completamente solo en mitad del corredor, con el corazón galopando en el pecho y buscando la radio con una mano temblorosa, sabiendo que tenía que reportar que el civil había perdido el juicio. «Gael, espere, vuelva aquí», gritó el novato. Pero sus palabras solo le devolvieron un eco hueco y distante. El chico estiró la mano de forma instintiva hacia su hombro para accionar el comunicador de largo alcance. No tocó nada. Con el corazón latiéndole en la garganta, empezó a palparse el chaleco táctico de manera frenética, hundiéndose los dedos en los bolsillos y las correas con una desesperación creciente. Nada. El soporte de la radio estaba vacío. Bajó la linterna táctica de golpe, barriendo el enrejado metálico del suelo con el haz de luz blanca. Ahí estaba. A unos 2 metros de sus botas, la radio yacía destrozada, cuando Gael se había levantado de golpe en su violento arranque de pánico. Lo había embestido con la fuerza de un animal acorralado, arrancándole el dispositivo del arnés. El impacto contra las placas de titanio había sido implacable. La carcasa de polímero militar estaba partida en 2. La batería se había salido de su compartimento y la pequeña pantalla digital titilaba débilmente una última vez antes de apagarse para siempre. Estaba rota, inservible. El silencio que siguió a la última chispa de la radio fue ensordecedor. El novato se enderezó lentamente y en ese instante el pasillo pareció transformarse a su alrededor. El corredor secundario de la nave, que ya de por sí era opresivo, comenzó a estirarse ante sus ojos, volviéndose una garganta de metal infinita, desproporcionada y monstruosa. Se sintió ridículamente pequeño. Aquellas paredes cubiertas de tuberías y sombras parecían cerrarse sobre él como las fauces de una bestia de acero. El peso del vacío exterior parecía filtrarse por las grietas del arca, aplastándole el pecho. Estaba solo, sin comunicaciones, sin el general Vargas, sin Rey y con un civil armado con su propio cuchillo adentrándose en la boca del lobo, sosteniendo el rifle con manos que ya no respondían a su voluntad, o avanzar en solitario hacia el infierno. En mitad de esas entrañas muertas de acero, por primera vez en su vida, el novato comprendió el verdadero significado del terror. Sintió el frío abrazo de una soledad absoluta, una que no venía del pasillo, sino del mismísimo vacío del espacio. A cientos de metros de distancia, en un nivel inferior de la nave, Marcus y Rey avanzaban con una lentitud milimétrica. Las suelas de sus botas apenas hacían ruido sobre el suelo de metal. El haz de sus linternas se movía al unísono, cortando la negrura como 2 bisturís de luz blanca. Primero alumbraron hacia abajo. El suelo estaba cubierto por una capa pastosa y congelada de fluidos hidráulicos mezclados con sangre ya negra. Luego levantaron las armas en paralelo para apuntar al techo. Lo que vieron les revolvió el estómago. Las paredes y las vigas superiores estaban tapizadas de cadáveres. Eran los restos del personal técnico, colgados y retorcidos en posturas inhumanas. Lo más perturbador no era la carnicería, sino que algunos de esos cuerpos, completamente desgarrados y sin vida, aún conservaban reflejos nerviosos residuales. De vez en cuando, el dedo de una mano colgante sufría un sutil tic espasmódico, o una pierna muerta se contraía con un crujido seco en mitad de la penumbra. «Ten cuidado en las esquinas, Rey», susurró Marcus, pegando la culata de su rifle a su hombro y barriendo el flanco derecho. «Fíjate bien en los ángulos ciegos. Si uno de esos tics se convierte en un zarpazo, estamos muertos». Rey no respondió con palabras. Se limitó a asentir con la cabeza, manteniendo el cañón de su arma de precisión apuntando al frente, con el pulso tan firme que la luz de su linterna ni siquiera temblaba. Siguieron avanzando por el laberinto de pasillos,
hasta que el camino se estrechó drásticamente. El pasillo residencial era amplio, flanqueado a ambos lados por hileras de camarotes privados. Justo al final del corredor, una enorme y aberrante amalgama de cuerpos taponaba el camino, siseando en la penumbra. Avanzar de frente era una muerte segura, pero la estructura del lugar les ofrecía una alternativa táctica. Las habitaciones, susurró Rey, analizando las puertas superpuestas. Están conectadas entre sí por los paneles de servicio. Podemos rodearlas sin que nos vea en el pasillo central. Miró a su compañero con firmeza. Yo me muevo por los cuartos de la izquierda. Tú avanza por la derecha y contrólala desde tu flanco. Mantén la posición hasta que lleguemos al fondo. Marcus asintió y se deslizó sigilosamente hacia la primera puerta de la derecha. Rey, por su parte, accionó el comando hidráulico de la izquierda y se adentró en las viviendas. Avanzar por los camarotes era caminar a través de una cápsula del tiempo del horror. Rey cruzó la primera habitación con el rifle alzado. Sobre la mesa, los platos de comida aún tenían cubiertos clavados y restos de raciones secas. Las sillas estaban volcadas, una clara señal de que el brote los había tomado por sorpresa en mitad de la cena. En las paredes, había fotos familiares cubiertas por densas salpicaduras de sangre ya seca. Había cuerpos desparramados en el suelo, rostros congelados en un grito eterno que la cartógrafa evitaba mirar para no perder la concentración. Pasó al siguiente cuarto a través del panel de conexión. Era una habitación más pequeña. Una luz nocturna parpadeaba de forma agónica en una esquina, revelando juguetes infantiles esparcidos por el suelo. Un peluche chamuscado, unos cubos de plástico. En el centro del cuarto había una cuna. Al acercar la linterna, Rey contuvo el aliento. El interior del pequeño mueble era una carnicería, el escenario de una explosión de sangre violenta que empapaba las sábanas blancas. Rey apretó los dientes y desvió la mirada con brusquedad, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. No podía quebrarse ahora. Tenía que seguir. Habitación tras habitación, el silencio se volvía más denso y sofocante. Finalmente, Rey llegó al final de la línea de camarotes del ala izquierda. Pegó la espalda al marco de la última puerta, tomó aire y se asomó milimétricamente con el rifle listo. El pasillo central estaba completamente vacío. La enorme masa de carne que bloqueaba el corredor unos minutos atrás había desaparecido sin hacer el menor ruido. Rey frunció el ceño, sintiendo un escalofrío helado en la nuca. De inmediato, presionó el comunicador de su orejera manteniendo su estricto código militar. Marcus, aquí Rey. Me copias. Cambio. El pasillo está despejado en mi sección. No tengo visual con el objetivo. Lo tienes en tu posición. Cambio. La respuesta de Marcus tardó un segundo en entrar, ahogada por una estática nerviosa. Negativo, Rey. Aquí tampoco está. No la tengo. No entiendo cómo un monstruo de ese tamaño pudo moverse tan rápido. La frase de Marcus quedó suspendida en el aire. El silencio regresó de golpe, espeso, pesado. Un segundo eterno donde el tiempo pareció detenerse en ambos lados de la cubierta. Y entonces el infierno se desató. Un estruendo ensordecedor de metal retorcido y titanio desgarrándose retumbó desde el ala derecha. La enorme amalgama no se había retirado. Se había metido en las estructuras internas. Con la fuerza de un ariete biológico, la masa de cuerpos reventó la pared del camarote de Marcus, sepultándolo en una lluvia de metralla. Cables rotos y paneles de aislamiento. Contacto, contacto. Bramó Marcus por la radio entre accesos de tos, seguidos de inmediato por el rugido ensordecedor de su rifle de asalto, que empezó a escupir ráfagas desesperadas en la habitación contigua. Rey reaccionó por puro instinto militar, girándose para cruzar el pasillo y apoyar a su compañero. Pero justo cuando iba a dar el primer paso fuera del cuarto, un sonido sutil la congeló.
Un líquido denso y viscoso estaba goteando desde el techo, impactando contra el metal de su hombrera izquierda. Ray detuvo el movimiento. Lentamente, con el pulso contenido y la respiración suspendida, elevó el cañón de su rifle junto con el haz de la linterna hacia las vigas superiores del camarote. La luz blanca iluminó unas fauces desencajadas que goteaban hilos de saliva ácida. Un acechador, una de las criaturas más rápidas y letales del enjambre biomorfo, estaba agazapado en el techo, con las garras enterradas en los conductos de ventilación. Sus ojos ciegos brillaron con el reflejo de la linterna, y en una fracción de segundo, la criatura se soltó, arrojándose en picado directo hacia el rostro de Ray con las fauces abiertas. Al mismo tiempo que el acechador caía, la amalgama soltó un chillido desgarrador desde el cuarto de Marcus. Una mezcla de docenas de voces humanas gritando al unísono en una frecuencia insoportable. «Marcus, resiste», gritó Ray tirándose hacia atrás mientras apretaba el gatillo a quemarropa. El destello de los disparos iluminó la habitación en la penumbra, dando inicio a una batalla desesperada por la supervivencia en ambos lados del pasillo. El asalto fue un relámpago de violencia. La amalgama de cuerpos se había estrellado contra el camarote de Marcus, arrancando la pared y sepultándolo bajo toneladas de chatarra. El técnico quedó atrapado, con los brazos extendidos y bloqueados contra el suelo, inmovilizado por la masa informe y siseante que lo aplastaba. Estaba en una posición de desamparo total, con los brazos abiertos en cruz sobre el metal frío, mirando al techo con los ojos desorbitados. A través del boquete en la pared, vio la tragedia de su compañera en cámara lenta. Ray había sido sorprendida por el acechador cuando saltaba desde las vigas. El arma se le había escurrido de las manos, quedando colgando inútilmente de la correa táctica. Sin tiempo para reaccionar, lo único que atinó a hacer fue agarrar una silla de metal que tenía a su lado, bloqueando las fauces babeantes de la criatura contra su propio pecho. La silla crujía bajo la presión de las garras. El acechador rugía intentando enterrar sus colmillos en el cuello de la cartógrafa. Marcus, inmovilizado bajo el peso de la amalgama, arrastró el cañón de su rifle por el suelo, con un esfuerzo agónico. Sus dedos, temblando por el esfuerzo, buscaron el ángulo. En ese segundo de silencio absoluto, a través del polvo y el caos, sus ojos se cruzaron. «Agacha la cabeza, Ray», rugió Marcus. Fue un suspiro de tiempo. Ray, con una intuición que desafiaba la lógica, se encogió sobre sí misma, inspirando hondo mientras se dejaba caer hacia un lado. El rifle de Marcus escupió fuego desde el suelo. Las balas impactaron de lleno en el torso de la criatura que intentaba devorar a su compañera, desmembrándola en el aire. Sin perder un solo instante mientras la criatura se desplomaba, Ray plantó ambos pies con violencia en el estómago del bicho muerto. El impacto la impulsó hacia atrás, deslizándose por el suelo hasta alcanzar su rifle. Sin levantarse siquiera, con el cuerpo aún pegado al metal, Ray accionó el selector de tiro y comenzó a descargar todo el cargador contra la amalgama que tenía a Marcus atrapado. Los disparos destrozaron la masa de carne, haciendo que la criatura soltara un chillido agónico y retrocediera. Libre por fin, Ray se puso en pie de un salto, bañada en la sangre negruzca del acechador, y le tendió la mano a Marcus para sacarlo de entre los escombros. Pero el alivio duró poco. Ray levantó la mirada hacia el pasillo principal. La linterna reveló algo que le heló la sangre. Una marea inabarcable de biomorfos venía por el corredor. Una masa negra de garras y dientes que trepaba por las paredes y el techo. Eran cientos. La nave los estaba vomitando. Marcus vio el terror en los ojos de ella y soltó su mano de golpe, retrocediendo con un empujón. ¡Corre!, gritó él.
El instinto de supervivencia los fracturó. Ray dio media vuelta y corrió hacia el laberinto de habitaciones de la izquierda, mientras Marcus se lanzaba hacia el sector de ingeniería a la derecha. En ese instante, las compuertas de seguridad comenzaron a descender con un estruendo mecánico. Los dos se vieron una última vez a través de la brecha que se cerraba, hasta que la pesada placa de blindaje cayó con un golpe seco, cortando el pasillo y dejándolos a cada uno en su propio infierno.